Un viudo negro en quiebra compró a una joven de 19 años que estaba siendo subastada por su padre y su madre. 20 pesos por el último lote del día. Una joven de 19 años, sana y obediente, anunció el sheriff, y su voz resonó en la polvorienta plaza de Lakewood Springs. El hijo de junio caía sin piedad mientras los habitantes del pueblo observaban, algunos en un silencio incómodo, otros con un interés morboso en el grotesco espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Isaiah Montgomery, un viudo de 42 años y el único hombre negro propietario de tierras en la zona, estaba de pie en la parte de atrás de la multitud con los puños apretados. La joven en la pequeña plataforma improvisada mantenía sus ojos fijos en el suelo, su cabello despeinado cubría parcialmente un reciente moretón en su mejilla. Sus padres, una pareja agobiada por una vida dura, observaban la escena con expresión vacía. $25, gritó una voz de caballo desde el otro lado de la calle. Frank Holloway, dueño de la taberna local, levantó la mano con una sonrisa que no ocultaba sus intenciones. La niña temblaba visiblemente. 30 pesos. Una segunda voz se escuchó. Walter Smith, un granjero conocido por su temperamento violento, especialmente después de unas cuantas bebidas. Isaías cerró los ojos brevemente. $30 era prácticamente todo lo que le quedaba después de la sequía que devastó su pequeña plantación. Era el dinero que había reservado para comprar semillas para la próxima temporada. Era su última oportunidad de salvar la tierra que tanto había trabajado para adquirir después de la muerte de su esposa. 50 pesos. La voz profunda de Isaías cortó el murmullo de la multitud. Un silencio absoluto cayó sobre la plaza. Decenas de rostros blancos se giraron simultáneamente hacia él, con expresiones de conmoción e indignación apenas contenidas. El padre de la muchacha entrecerró los ojos y su boca se torció en una mezcla de desprecio y codicia. «No le daré a mi hija un billete de $70», interrumpió Isaías, acercándose al centro de las monedas de oro. Ahora, el sheriff se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. «Señor Montgomery, no creo que usted. La ley dice que cualquier hombre libre puede participar en una subasta pública», dijo Isaías sin apartar la mirada. «A menos que quiera explicarle a un juez federal por qué rechazó la oferta más alta». Por primera vez desde que comenzó la subasta, la joven miró hacia arriba. Por un breve momento, su mirada se encontró con la de Isaías. No había allí esperanza, solo resignación y un cansancio demasiado profundo para alguien tan joven. $70 por una vez, anunció el sheriff de mala gana. Holloway y Smith intercambiaron miradas, pero nadie más pujó. «Vendido», declaró el sheriff, golpeando su pequeño martillo. La plaza estalló en murmullos indignados. Mientras Isaías se acercaba para finalizar el pago, destellos de recuerdos lo asaltaron. Su difunta esposa Abigail fue humillada en la misma plaza hace años cuando intentaron expulsarlos de la ciudad. La sencilla tumba donde fue enterrada 2 años atrás, víctima de una neumonía que ningún médico local quiso tratar, la sofocante soledad de su cabaña desde entonces. La joven bajó de la plataforma con pasos vacilantes. De cerca, Isaías pudo ver otros moretones más antiguos en sus brazos. Mantuvo la mirada baja como si hubiera aprendido por las malas que mirar hacia arriba significaba un castigo. «¿Cómo te llamas?», preguntó, manteniendo una distancia respetuosa. «Sarah», respondió ella en un susurro casi inaudible. «Sarah Collins». Isaías asintió. «Soy Isaiah Montgomery». «Sé quién eres», respondió ella, sorprendiéndolo. «Todo el mundo lo hace». A medida que comenzaron a alejarse de la plaza, los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes. «Dios mío, vendieron a la niña a un hombre negro. Esto no terminará bien. Alguien debería hacer algo». Isaías sintió el peso de las miradas hostiles como cuchillos en su espalda. Sarah caminó un paso detrás de él como si hubiera sido entrenada para hacerlo. Al pasar junto a la taberna, Frank Holloway escupió en el suelo.
$70 es un precio alto por algo que no podrás conservar por mucho tiempo, Montgomery. Se burló lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Isaías no respondió. Continuó caminando hacia el carro estacionado a las afueras del pueblo, donde su viejo caballo esperaba pacientemente. Mientras ayudaba a Sara a subir, notó que ella temblaba, no por miedo a él, sino por algo peor, la expectativa de lo que estaba por venir basado en todo lo que ya había soportado. No te haré daño, dijo lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera oír. Tienes mi palabra. Por primera vez, lo miró directamente a los ojos. Sus ojos reflejaban no solo dolor, sino una chispa de algo que Isaías reconoció de inmediato. La misma determinación silenciosa que lo había mantenido con vida en un mundo que lo quería muerto. ¿Por qué? Ella preguntó simplemente. Isaías no respondió de inmediato. Puso en marcha el carro antes de decir, porque sé lo que es ser tratado como una mercancía. Mientras el carro se alejaba del pueblo bajo la mirada hostil de los residentes, nadie notó el pequeño objeto de metal que Sara escondía dentro de su zapato desgastado, ni la mirada que intercambió brevemente con una figura en las sombras. Había en esta joven silenciosa mucho más de lo que nadie pudiera imaginar. Algo que cambiaría para siempre el destino de Lakewood Springs. Si las historias de injusticia, prejuicio y coraje improbable tocan tu corazón, asegúrate de registrarte para descubrir cómo la aparente desesperación de Sara y la arriesgada compasión de Isaías desencadenarán una revolución que nadie en ese pueblo olvidará jamás. La cabaña de Isaías estaba a 6 millas de la ciudad, aislada entre campos resecos y un pequeño bosque de robles. Cuando llegaron, el sol se había puesto, cubriendo el paisaje con sombras azules. Sara observó la propiedad en silencio. La estructura modesta pero bien cuidada, el pequeño granero, el pozo de piedra rodeado de un jardín devastado por la sequía. Esto es todo, dijo Isaías mientras bajaba del carro. No es mucho, pero es mío. Aquí nadie te molestará. Sara permaneció inmóvil en el carro, con los ojos calculando distancias, evaluando rutas de escape como un animal acorralado. Cuando finalmente bajó, se mantuvo a varios pasos de él. Hay una habitación en la parte de atrás, explicó Isaías. Era de mi hijo. Tiene una cerradura en el interior. La mención de un hijo hizo que Sara frunciera el ceño. Tu hijo. Jacob murió con su madre. Neumonía. Hace 2 inviernos, respondió Isaías con una voz carente de autocompasión. Tenía 5 años. Dentro de la cabaña, una lámpara ya estaba encendida en la mesa central, señal de que alguien había estado allí. Recientemente. Sara notó el detalle y su postura se puso rígida al instante. Espera aquí, dijo Isaías notando su tensión. Inspeccionó rápidamente la casa antes de relajarse. Ruth estuvo aquí. Ella dejó comida. Ante el nombre, Sara reaccionó. Ruth Wilkins, la partera. Isaías asintió sorprendido. ¿La conoces? Ella trajo al mundo a mi madre una vez, respondió Sara evasivamente. La cabina era sencilla pero organizada con meticulosa precisión. Libros perfectamente alineados en estantes improvisados. Una mesa de cedro oscurecida por el tiempo, pero pulida hasta brillar. Este no era el ambiente caótico de un hombre derrotado. Fue el refugio disciplinado de alguien que se negó a rendirse. ¿Tienes la intención de correr esta noche? No. Isaías preguntó con calma durante la cena. Sara se quedó congelada, su cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. No te culpo, continuó. Pero hay 3 hombres patrullando el bosque oriental. Cazarrecompensas contratados por el alcalde tras la fuga de 3 esclavos de la plantación Sullivan. No soy una esclava, replicó Sara. No, no lo eres. Isaías asintió. Pero intenta explicárselo a esos hombres en la oscuridad. A la mañana siguiente, Sara encontró la casa vacía y la puerta sin llave. No era una prisionera. Por la ventana, vio a Isaías trabajando en el jardín reseco, intentando reanimar las plantas moribundas con agua del pozo.
Mientras registraba la casa en busca de dinero u objetos de valor, Sara encontró algo inesperado. Un libro de leyes federales marcado en varios puntos con notas meticulosas. Junto a él había cartas firmadas por el profesor Williams de la Universidad de Boston. Antes de que pudiera investigar más, oyó acercarse a caballos. 3 jinetes entraron a la propiedad. Sara reconoció a Frank Holloway, acompañado de Walter Smith, y a un tercer hombre elegantemente vestido y con una expresión calculadamente amistosa. Isaiah dejó caer su azada y caminó hacia ellos, erguido, con el rostro impasible. Montgomery. Holloway dijo con falsa cordialidad: venimos a presentarle al señor Davis, el nuevo juez del condado. El hombre alto inclinó la cabeza en un saludo que no llegó a sus ojos. Señor Montgomery, he oído mucho sobre ti. Estamos realizando una inspección de la propiedad, explicó el juez Davis, para actualizar los registros del condado. Mis impuestos están pagados, respondió Isaías. Siempre lo son. No se trata de impuestos, intervino Smith con una sonrisa maliciosa. Se trata de idoneidad. Las tierras improductivas pueden ser requisadas para un uso más eficiente, explicó Davis. Sara observó cómo la mandíbula de Isaías se tensaba, aunque su expresión permaneció neutral. Esta propiedad está registrada a mi nombre desde 1869 con todos los documentos adecuados. Los tiempos cambian, Montgomery. Holloway se rió. Las leyes cambian. Cuando los hombres finalmente se fueron, Sara confrontó a Isaías. Quieren tu tierra. Siempre lo han hecho, respondió, volviendo a su trabajo como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Está prácticamente arruinado por la sequía. Isaías dudó. Porque aquí hay algo que vale mucho más que unas cuantas hectáreas de tierra firme. Esa tarde, Ruth Wilkins llegó en su carro cubierto. Era una mujer negra de mediana edad, de porte formidable y ojos penetrantes. Trajo provisiones, semillas y noticias. La nueva jueza visitó 5 propiedades hoy, informó mientras examinaba los moretones de Sara. Todos pertenecientes a negros o inmigrantes. Isaías asintió como si simplemente confirmara sus sospechas. Y esto, Ruth le entregó un sobresellado, llegó hoy por telégrafo. Jenkins me pidió que lo entregara discretamente. Mientras Isaías leía, su expresión cambió a una fría determinación. Sara, llamó, necesito saber exactamente qué escuchaste en las reuniones de tu padre con el alcalde Marsal. La sorpresa en el rostro de Sara fue momentánea. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué? Ruth intervino suavemente. No eres la primera joven a la que intentamos ayudar a escapar de esa familia. Fue entonces cuando Sara comprendió. No había comprado a una chica en una subasta cruel por pura compasión. El objeto en su zapato, una pequeña llave ornamentada, de repente le pareció infinitamente más pesado. Mi padre guarda un libro rojo bajo llave en su escritorio. Finalmente reveló los registros de pagos, nombres, fechas. El alcalde Marsal está organizando algo importante. Algo relacionado con el juez Davis y terrenos a orillas del río. Isaiah y Ruth intercambiaron miradas. ¿Era por eso que su padre estaba dispuesto a subastarla tan públicamente? Sara asintió, y por fin se le escapó la primera lágrima. He oído demasiado. He visto demasiado. En el pueblo, los rumores corrían como la pólvora. Sobre el hombre negro que se atrevió a comprar a una chica blanca. Sobre visitantes nocturnos sospechosos en su propiedad. Sobre la proximidad de la línea de ferrocarril que conectaría el condado con las minas recién descubiertas. Nadie notó la ausencia del pequeño libro rojo en la casa del señor Collins, ni los mensajes codificados enviados por telégrafo a altas horas de la noche. Lo que la gente poderosa de Lakewood Springs no sabía era que a veces los considerados invisibles son los que mejor ven. Y que la revolución ferroviaria no comienza con gritos, sino con susurros en las sombras y planes urdidos por manos que no tienen nada que perder, solo un futuro que reclamar. Durante días tras la visita del juez Davis,
una tormenta inesperada estalló en Lakewood Springs. Nadie notó la pequeña figura que se movía por la parte trasera del ayuntamiento durante el caos, con una capa oscura que la protegía de miradas indiscretas. Sarah Collins, a quien todos asumían confinada como propiedad de Isaiah Montgomery, se había infiltrado en el corazón del poder local. La llave de su zapato, robada del escritorio de su padre semanas antes, finalmente encontró su propósito en la alcaldía. Mientras tanto, Isaiah entró en la oficina de telégrafos completamente empapado. Jenkins, el operador con una discreta compasión por los marginados, simplemente asintió. «El cable está abierto a Boston», dijo en voz baja, dejando a Isaiah solo con la máquina. A la mañana siguiente, el sol brillaba implacablemente. El alcalde Marshall, el juez Davis y 3 agricultores adinerados se reunieron en la taberna de Holloway, visiblemente tensos. «¿Cómo que desapareció?», siseó el alcalde. Pálido como un fantasma. «Los documentos no desaparecen así como así». «El gabinete estaba cerrado», respondió el juez, tirando nerviosamente de su corbata. «Nadie más que usted tiene la llave». Frank Holloway sirvió otra ronda de whisky. «¿Y qué hay del hombre negro, Montgomery? Siempre supe que ese tipo era problemático». «Imposible», descartó Marshall. «Nunca entraría al ayuntamiento sin ser detectado». Lo que ninguno de los dos sabía era que en ese mismo momento, 6 copias de los documentos robados estaban siendo colocadas en las entradas de la iglesia, el mercado y el ayuntamiento. Ruth Wilkins, con el porte tranquilo de quien realiza tareas cotidianas, estaba publicando los documentos que expondrían la conspiración, un plan para expropiar tierras estratégicas antes del anuncio oficial del ferrocarril. Cuando las campanas de la iglesia sonaron a las 10, un tren especial llegó a la pequeña estación. Del vehículo descendieron 3 hombres con trajes impecables. Un representante de la Continental Railroad Company, un funcionario federal del Departamento del Interior y un periodista del Boston Globe. Fueron recibidos por Isaías, quien los condujo por Main Street, donde ya se estaba reuniendo una multitud alrededor de los panfletos. El revuelo creció a medida que los ciudadanos comunes descubrieron la magnitud de la corrupción documentada en el libro rojo de Collins. «Es una falsificación», gritó el alcalde Marshall apareciendo en la puerta de la taberna. «Mentiras inventadas, incluyendo su firma en cada página», preguntó cortésmente el alcalde al representante federal. «O tal vez el mapa que detalla cómo pretendía desviar la ruta ferroviaria original para beneficiar tierras adquiridas ilegalmente es falso». Walter Smith intentó escapar por la parte trasera pero encontró al sheriff bloqueándole el paso. «¿Sabías?», Smith preguntó incrédulo. «No todo», respondió el sheriff, «pero sí lo suficiente para no detener lo que está sucediendo». La multitud estaba creciendo. Los rostros que normalmente habrían apartado la mirada de Isaiah ahora lo miraban con una mezcla de sorpresa y respeto reticente. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Sarah salió de la iglesia, acompañada por el reverendo Thornton. «Esta joven», anunció el reverendo, con gran riesgo personal, «ha proporcionado evidencia crucial de crímenes que afectan a todos los ciudadanos de esta ciudad». Sarah se mantuvo erguida y sus ojos se encontraron con la mirada furiosa de su padre, que acababa de llegar. «Tú», gruñó Collins, lanzándose hacia ella. «Yo no haría eso», intervino el oficial federal. «Su hija ya nos ha proporcionado suficientes detalles sobre cómo usted y el alcalde han falsificado documentos de propiedad de al menos 7 familias durante los últimos 2 años». Se entregó un telegrama públicamente al juez Davis. «El Colegio de Abogados de Massachusetts tiene un gran interés en descubrir cómo un hombre expulsado por mala conducta judicial ahora se desempeña como juez en otro estado», señaló el periodista. «No puedes hacer esto», susurró el alcalde, mirando frenéticamente a su alrededor. «Este pueblo me pertenece». «Pertenecía», corrigió el representante del ferrocarril. «La compañía Continental está especialmente interesada en descubrir cómo nuestros planes confidenciales se filtraron prematuramente». El caos que siguió fue documentado meticulosamente.
El intento fallido de fuga del alcalde, la confesión desesperada de Holloway. Collins gritó enojada cuando los oficiales confiscaron el libro rojo de su casa. El momento más extraordinario llegó cuando Sarah confrontó públicamente a su padre. «Me vendiste», declaró sin pestañear. «Como si fuera menos que humana, igual que vendiste la dignidad de este pueblo». Collins, acorralado, reveló el alcance de su crueldad. «¿Qué esperabas? Tu madre huyó porque no soportaba mirarte, el recuerdo viviente de nuestro error. Nunca valiste ni el aire que respirabas». El silencio que siguió fue roto por la voz serena de Aisae. «Todas las personas en esta plaza valen exactamente lo mismo, señor Collins. Esta es la verdad que intentaste enterrar, que la dignidad humana no tiene precio». A medida que los conspiradores fueron detenidos, la agitación no hizo más que crecer. Algunos exigieron justicia inmediata. Otros, incluyendo algunos que antes habrían despreciado a Aisae, ahora buscaban asociarse con una victoria moral. Pocos notaron la conversación discreta entre el representante del ferrocarril e Aisae, ni como el oficial federal examinó cuidadosamente las escrituras de Montgomery. Nadie notó la mirada intercambiada entre Ruth y Sarah cuando el reportero preguntó, para entrevistarlos. El pueblo había sido conmocionado hasta sus cimientos, pero una pregunta permanecía en el aire, susurrada en los rincones de la plaza mientras la multitud se dispersaba. ¿Cómo un hombre negro y una joven que habían sido vendidos lograron no solo sobrevivir, sino también derrotar a los poderosos que controlaban todos los aspectos de esa sociedad? La respuesta estaba escrita en los papeles expuestos, en las cartas intercambiadas con Boston y en el plan que se había iniciado mucho antes de la subasta. Un plan cuyas semillas se habían plantado años antes cuando un profesor universitario conoció a un exesclavo decidido a cambiar el mundo letra por letra. 6 meses después del día que cambió Lakewood Springs para siempre, el sol amaneció sobre un pueblo transformado. La estación de ferrocarril, antes un simple proyecto usado para la manipulación, ahora se alzaba real e imponente en el límite de la propiedad de Aisae Montgomery. Su tierra, lejos de ser confiscada, se había convertido en el centro de la nueva ruta comercial, una decisión tomada por la compañía Continental tras descubrir que la ruta original propuesta por el alcalde Marshall atravesaría terreno inestable. La modesta cabaña de Aisae ahora compartía espacio con una escuela. Lo que comenzó como lecciones improvisadas para 3 niños negros rechazados por el sistema educativo de la ciudad se convirtieron rápidamente en una institución que atraía a familias de comunidades vecinas. Sarah Collins, o mejor dicho, Sarah Montgomery, como se la conocía después de una sencilla ceremonia de boda oficiada por el reverendo Thornton, dirigía las clases con la misma determinación silenciosa que había derribado un imperio de corrupción. «Nunca imaginé que estaría dando clases», comentó una tarde, mientras observaba a los 20 estudiantes, negros, blancos e inmigrantes, bajo el gran árbol que les servía de aula en los días calurosos. «Yo siempre fui la chica que apenas podía levantar la mirada cuando alguien le hablaba». Isaías, que estaba construyendo nuevas mesas para la sala principal, sonrió. «Siempre supe que tenías fuego dentro de ti. Solo necesitabas aire para respirar». El exalcalde Marshall estaba cumpliendo condena en la penitenciaría estatal, condenado por fraude y extorsión. El juez Davis, desenmascarado, había huido en mitad de la noche, pero los rumores decían que había sido arrestado en Chicago bajo un nombre falso. Frank Holloway había perdido su taberna a manos de los acreedores y ahora trabajaba como estibador en un río lejano. En cuanto al padre de Sarah, Collins, la humillación pública había conducido a una decadencia que lo convirtió en una sombra del hombre que una vez fue, ahora viviendo de favores, una figura patética a quien todos evitaban. «Hemos recibido una respuesta de Benson», anunció Ruth Wilkins durante la cena semanal que reunió al grupo central responsable de transformar la ciudad. Jenkins, el operador de telégrafo, y el sheriff Jensen, que finalmente había encontrado el coraje de estar del lado correcto de la historia, completaron el grupo. Benson,
El profesor de la Universidad de Boston que años antes había reconocido la brillantez jurídica de un exesclavo autodidacta que buscaba comprender sus derechos. El mismo hombre que había sugerido que Isaías comprara ese pedazo de tierra en particular, aparentemente sin valor, décadas antes de que el ferrocarril se convirtiera en una realidad. Acepta nuestra propuesta de ampliar el proyecto educativo, continuó Ruth. 15 becas para jóvenes de aquí. 15 vidas transformadas, murmuró Sara, tocando inconscientemente la pequeña cicatriz de su muñeca, un recordatorio de una vida anterior que parecía pertenecer a otra. Al día siguiente, cuando el primer tren comercial llegó oficialmente a la estación Lakewood Springs, hubo una pequeña ceremonia. El nuevo alcalde, un honesto empresario elegido tras unas elecciones especiales, pronunció palabras de progreso y renovación. Pero todas las miradas estaban puestas en los Montgomery, que permanecían discretamente a un lado. «Es gracias a ti», le susurró una anciana a Sara. La misma señora que apartó la mirada al verla en la calle meses atrás. «Mi hijo consiguió un trabajo en la estación. Nunca antes habrían aceptado a un niño como él». Su hijo, un joven con una pierna más corta que la otra, saludó alegremente desde el otro lado del andén, luciendo con orgullo su uniforme de ferrocarril. «No lo hicimos solos», respondió Sara sonriendo genuinamente. «Eso es lo que no entienden de justicia», explicó Isaías más tarde mientras caminaban a casa bajo el cielo anaranjado de la tarde. «No se trata solo de castigar a los culpables. Se trata de construir algo mejor sobre las ruinas». Sara se detuvo y miró hacia abajo, a la ciudad que se extendía debajo de ellos. Las luces empezaban a parpadear en las ventanas. Cuando estaba en esa plataforma siendo vendida como un animal, lo único que quería era venganza, confesó. «Quería que todos sufrieran como yo sufrí». Isaías asintió. «Comprensión. Y ahora entiendo que la verdadera libertad no es solo romper cadenas. Se trata de construir una mesa donde todos puedan sentarse». Ella miró al hombre que había arriesgado todo por ella, no por lástima, sino por principios. «Trataron de convencernos de que no valíamos nada, de que yo solo era una mercancía y que tú solo eras un intruso en esta tierra. Y terminamos demostrando que nuestro valor nunca estuvo en venta», añadió Isaías. En el horizonte, las torres de la nueva estación de trenes se recortaban contra el cielo llameante, símbolo de una economía que ahora beneficiaba a todos, no solo a los poderosos. En las aulas escolares, los mapas y los libros prometían futuros inimaginables apenas unos meses antes. Y en el ayuntamiento, donde antaño se habían gestado planes de explotación, ahora un consejo diverso se reunía semanalmente para discutir mejoras en la comunidad. Ninguno de los dos podría haber predicho como ese acto desesperado en una plaza polvorienta, un hombre negro comprando a una joven en una subasta, se convertiría en la chispa que no solo encendería la corrupción establecida, sino también encendería un fuego que ahora iluminaba cientos de vidas. La verdadera revolución, decía Isaías a sus alumnos, no es derribar muros sino construir puentes donde antes solo había abismos. En una sociedad construida sobre divisiones, Isaías y Sara demostraron que la verdadera dignidad humana trasciende la raza, la clase y las circunstancias. Que cuando las personas consideradas inferiores se niegan a aceptar las limitaciones que les imponen otros, mundos enteros pueden transformarse. Intentaron quebrarnos, les decía Sara a los nuevos estudiantes en su primer día de clase. Pero olvidaron que a veces las cosas rotas reflejan la luz de una manera que las cosas enteras nunca podrían hacerlo. Si las historias de transformación social, coraje frente a la injusticia y el triunfo del espíritu humano sobre sistemas opresivos tocan tu corazón, asegúrate de suscribirte al canal para más narraciones que nos recuerdan una verdad eterna. El valor de una persona nunca puede definirse por cuánto están dispuestos a pagar otros por ella, sino por cuánto está dispuesta a luchar por lo que cree.